El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como ministerio de oración, venimos a agradecer al Señor la misericordia y la gracia que da a través del hogar, a través de la familia. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración, agradecidos estamos al Señor por el matrimonio, por nuestra familia, y es por eso que deseamos de todo corazón que en tu hogar esté establecido el orden de Dios a través de la oración. Estamos dando la bienvenida en este día al matrimonio y queremos en este día consagrar la familia, a nuestros hijos y nietos, a la presencia del Señor. Para eso buscamos un cerco protector, para que ponga el Señor una protección divina para nuestro hogar y nuestra familia. Este día estaremos llevando la oración y el Espíritu Santo va a poner en el corazón tuyo y en el mío la convicción para seguir el consejo divino y llevar una familia conforme a la voluntad de Él. Sergio, vamos a pedir al Señor su bendición para que lo que se testifique, el Espíritu Santo lo confirme en cada uno de nosotros. Te invitamos a la oración. Si deseas orar junto con nosotros, donde te encuentres, eleve ese ruego que tanto necesitamos como padres para nuestro hogar y nuestra familia. Estamos llevando en este día el culto familiar y vamos a hacer una oración, consagrar este tiempo de familia a la presencia del Padre Celestial. Vamos a hacer la oración. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos confiadamente al trono de la misericordia, al trono de la gracia. Oramos ante todo, Hijo de Dios, porque hemos pecado.
hemos hecho, Señor mío. Hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya. Hay muchas lágrimas y dolor en los hogares. Hay división, Señor mío, y el enemigo está destruyendo, Señor, familias. Y es por eso que no elevamos, Señor, no elevamos un ruego ante ti. Hemos dejado la oración, hemos dejado de buscar tu rostro. A través de un escrito está. Y rogamos que a través del Espíritu Santo pongas la convicción en nosotros de la oración, de buscar tu rostro a través de un escrito está. Te ruego humildemente, Señor, por aquel que está pasando problemas, dificultades en su hogar. Hay lágrimas, dolor y tristeza, hay indiferencia en el corazón de los hijos a los padres. Y te ruego humildemente, Hijo de Dios, que des gracia en la familia, en el matrimonio. Oramos por una protección divina y pedimos, Espíritu Santo, que cada día la voluntad tuya se cumpla en nuestra voluntad. Te rogamos humildemente, Señor, que des favor en este día en el cual tú nos vas a hablar. Gracias te doy, Señor, porque testificarás con tu presencia en tu palabra la voluntad tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento en este día por su bondad, su misericordia. Y queremos testificar en este día la conciencia testigo silencioso. Y esta palabra de Dios, está en 2 de Timoteo 1:3. Y aquí dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Qué bendición, hermanos, que podamos acercarnos al Señor y el Señor hará las cosas mejor de lo que nosotros pedimos. La conciencia, testigo silencioso. Y es por eso, hermano, que en este día deseamos de todo corazón que nuestra conciencia sea una conciencia limpia. La conciencia nos permite discernir lo bueno y lo malo. Cada vez que hacemos algo, nuestra conciencia nos señala que estamos haciendo cosas que desagradan al Señor. Y es por eso que en este día lo que se va a testificar a través de la palabra de Dios es la conciencia testigo silencioso. Oigamos lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de un escrito está, cómo podemos, hermano, tener una conciencia consagrada a Dios. Amén. Así es, hermanos. La Biblia nos enseña que el Señor en su misericordia, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y por lo tanto, hermanos, Dios nos dio facultades naturales que todo hombre posee. Esas facultades son la inteligencia, el razonamiento y el libre albedrío. Nosotros somos seres inteligentes porque aprendemos. Somos seres racionales porque razonamos, porque pensamos. Y en función a la inteligencia y al razonamiento, Dios nos da la libertad para escoger que todo aquello que aprendamos, diferenciemos lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es la conciencia. La conciencia, hermanos, es una facultad adquirida y es mediante la educación en el hogar, conforme nuestra conciencia se va moldeando. Porque la conciencia, hermanos, es la que forma nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y es la propia conciencia que ha sido adquirida mediante la educación en el hogar, la que nos va formando como seres, como personas, hermanos, agradecidas, leales, honestas, obedientes y demás características. Pero para el cristiano, hermanos, la formación de la conciencia también está en función a la palabra de Dios. Es por eso que todo aquel, hermanos, que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, es una nueva oportunidad para que la conciencia que hemos adquirido mediante el conocimiento
que hemos recibido por la instrucción de nuestros padres en el hogar, más purificada, pero en las cosas de Dios. Es por eso, hermanos, que la conciencia es una facultad adquirida que nos permite discernir lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, hermanos, está en la palabra de Dios. Y de acuerdo a estos principios morales que la palabra de Dios nos enseña, debemos, hermanos, de tener pensamientos y principios morales de acuerdo a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. La conciencia, hermanos, del cristiano tiene el fundamento de la ley de Dios, por lo cual es una conciencia limpia que moldea, hermanos, nuestro carácter, que rige nuestra vida y nuestra conducta como personas, pero también como hijos de Dios, y que nos incomoda también nuestra conciencia cuando hacemos algo indebido. Leíamos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, cómo el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta a Timoteo, él estaba en la cárcel en Roma. Mas sin en cambio, hermanos, él da estas palabras a Timoteo y le exhorta para que tenga una conciencia limpia, porque Pablo la tenía. Vamos a leer lo que dice la Escritura, 2 de Timoteo 1:3. Dice, doy gracias a Dios. Esta oración, hermanos, o esta carta, esta epístola, él la abre con esas palabras de gratitud para el Dios creador. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está agradeciendo a Dios por la educación que había recibido en su hogar. Por eso él lo menciona, al cual sirvo. ¿A quién sirve? A Dios. ¿Desde cuándo? Desde que fue instruido en las cosas de Dios. Él lo menciona a mis mayores, refiriéndose a sus padres, a su familia, de cómo fue instruido. Y él lo dice, con limpia conciencia. Es decir, la labor de sus padres, como la labor de nosotros como padres, primero está en instruir, en enseñar, en guiar, en corregir a nuestros hijos. ¿En qué? En las cosas de Dios. Por eso Pablo decía, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, porque así había sido instruido. Y luego dice, de que sin cesar me acuerdo de ti, hablando de Timoteo, en mis oraciones noche y día. Y aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo el tener una conciencia limpia también nos lleva, hermanos, para actuar de una manera correcta delante de Dios. En este caso, Pablo habla de la oración. Entonces, todo aquel que ora, que busca a Dios, que intercede, que se acerca hacia el trono de la gracia, es porque tiene una conciencia limpia. Aun y cuando deposite, hermanos, sus necesidades o su arrepentimiento, si hay pecado en su vida, es porque su propia conciencia le está diciendo que debe de ponerse a cuentas con Dios. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él lo exhortaba a tener una conciencia limpia porque Pablo así había sido instruido. Aunque el apóstol Pablo, hermanos, hubo periodos en su vida que pasó por dificultades, que pasó por hacer cosas indebidas. Y aquí podemos reflejar, hermanos, nuestra propia situación en nuestra familia o personal. Algunos han sido instruidos, hermanos, desde pequeños en las cosas de Dios, desde el seno familiar. Pero cuando salen del seno familiar, hermanos,
se olvidan de las cosas de Dios. Entonces usted va a decir, entonces, ¿dónde está su conciencia que una vez fue limpia? Bueno, como comentábamos al principio, Dios nos dio libre albedrío a cada uno para que cada uno, hermanos, tome la decisión de obedecer o de no obedecer. Recordando que la lucha que tenemos, hermanos, es una lucha espiritual. Entonces, si yo tengo el conocimiento de Dios, que ha creado en mí una conciencia limpia y la pongo por obra, es porque estoy cerca de Dios y depende de Dios. Pero si por alguna circunstancia yo tuve esa conciencia limpia porque tuve el conocimiento de Dios y así fui instruido en mi hogar, pero me retiro, apostato de la fe, pero me enfrío en las cosas de Dios, entonces esa decisión, hermanos, es personal. Y usted va a decir, ¿dónde está la conciencia limpia que él adquirió? Esa conciencia, hermanos, se cauteriza. Esa conciencia, hermanos, así como tenemos una conciencia limpia, el adversario se encarga de que esa conciencia sea manchada por el pecado. Y esa es la decisión y la capacidad que Dios nos da para escoger obedecer a Dios o no obedecerlo. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, lo reconocía. Porque aquí le estaba diciendo a Timoteo que él tenía una conciencia limpia desde sus mayores, o sea, desde sus padres. Pero sin en cambio él pasó por tiempos de condenación o condenables. Y vamos a leer eso para que, para que por la misma Biblia, hermanos, notemos cuál es la diferencia entre tener una conciencia limpia y una conciencia corrompida. Y eso lo vivió Pablo y él lo manifiesta. Aquí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, el mismo apóstol, hermanos, como parte de su testimonio lo dice. Pero cuando agradó a Dios, aquí está hablando de su conversión, cuando tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo en el camino a Damasco, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí Pablo está haciendo referencia, hermanos, a ese encuentro que tuvo personal. El apóstol Pablo había sido instruido en su casa. Él, hermanos, tenía la fe de los judíos. Él conocía la ley moral y conocía la ley escrita. Pero sin en cambio, hermanos, a pesar de que tenía las bases y los cimientos del conocimiento de Dios, su conciencia estaba cauterizada. Y ahorita vamos a ver por qué, a pesar de tener el conocimiento de Dios, hermanos, y tener una conciencia limpia, él hizo cosas indebidas delante de Dios. Y aquí el apóstol lo está diciendo. Cuando el Señor lo llama por su gracia, le da la misión de revelar a su Hijo en mí, es decir, revelar al Mesías, a Cristo, en la propia vida de Pablo. Porque a pesar de que tenía el conocimiento de Dios, hermanos, y reconocía a Jehová como nuestro Señor, Dios y Creador Todopoderoso, él no reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso cuando tuvo el encuentro con el Espíritu Santo le revela que el Hijo de Dios es Jesús, Jesús mismo. Por eso él mismo lo expresa en sus palabras y me llamó por su gracia revelar a su Hijo, a Cristo, en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no puso en duda lo que el Espíritu Santo le estaba ministrando a través de ese encuentro que tuvo con él. Pablo, hermanos, está relatando que hubo un cambio en él cuando Dios lo llama y se convierte. Porque antes de su conversión, él tenía la conciencia cauterizada. Y ahí es donde vamos a insistir. Pablo tenía el conocimiento, decía tener una conciencia limpia, pero con sus actos mostraba, hermanos, que el conocimiento que tenía de Dios no lo ponía en la práctica.
Entonces su conciencia, hermano, estaba cauterizada. Aquí en el versículo 13 y 14 de Gálatas capítulo 1, la palabra de Dios sigue diciendo, recordemos que Pablo está hablando acerca de su conversión. Gálatas 1, 13 y 14, la escritura dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Y aquí, hermanos, él estaba dando una explicación a la gente que le estaba ministrando del Evangelio de amor de Cristo, pero muchos lo señalaban por la conducta y el testimonio que tenía del pasado. Y él mismo lo relata. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él había antepuesto, hermanos, todo el conocimiento que sus padres le habían inculcado de la palabra de Dios en su hogar, había antepuesto el conocimiento que los hombres le habían llevado o le habían dado del judaísmo, que era una religión, hermanos, que vino a trastornar y en muchas ocasiones, hermanos, a cambiar lo que la verdadera palabra de Dios nos decía. Y ellos, hermanos, y Pablo, por seguir sus tradiciones de los judíos y algunas enseñanzas de los rabinos, que eran enseñanzas de hombres, transformaba el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y por eso ellos, hermanos, no reconocían a Jesús como el Mesías, porque sus propias enseñanzas humanas desviaban de la enseñanza de Dios. Y Pablo así lo manifestaba. El proceder de Pablo antes de su conversión, debido a su fanatismo en el judaísmo, muestra que no había entendido la estructura del concepto del Evangelio o el verdadero mensaje del Evangelio, porque tenía su conciencia cauterizada. Y aquí es donde vamos a enfatizar, tenía el conocimiento de Dios, sabía él lo que tenía que hacer, pero su conciencia, hermanos, estaba cauterizada, porque no ponía por obra lo que la palabra de Dios decía, sino que le hacía caso a su religión, a las tradiciones de los hombres, como él lo dice, al judaísmo. Y él pensaba, hermanos, que lo que él estaba haciendo estaba bien, aunque esto no enseñaba la ley de Dios. Es decir, él perseguía, él encarcelaba, él maltrataba, él daba la orden para matar a los cristianos. Todo eso, hermanos, iba en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque él tenía el conocimiento de la verdad, su mente, hermanos, estaba cauterizada. En su carta al apóstol Tito, hermanos, él diferencia fomentar una conciencia limpia a una conciencia corrompida. Y aquí, hermanos, como lo que hemos visto como parte del testimonio del apóstol Pablo, podemos ver, hermanos, cómo en nuestros días se manifiesta esta misma situación en nuestro propio hogar. Muchos padres se expresan de que sus hijos cuando eran pequeños, hermanos, fueron educados en las cosas de Dios. Eran constantes para asistir a la iglesia, eran constantes para la oración, había un buen corazón en ellos, había una conciencia limpia. Pero cuando crecieron, hermanos, cuando tuvieron ya la libertad para tomar decisiones, ellos cambiaron, se retiran de la iglesia, no se congregan, no oran, las cosas buenas que hacían las han cambiado por cosas malas. Y ahí vienen un sinnúmero de problemas. Y usted va a decir, pero si yo los eduqué en los caminos de Dios, ¿por qué cambiaron?
Porque Dios nos da la libertad de que así como fomenta en nosotros una conciencia para formar nuestro carácter, también nos da la libertad para escoger de si seguir y obedecer a Dios o de tomar nuestras propias decisiones. Aquí el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios nos muestra la diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. El apóstol dice, todas las cosas son puras para los puros. Tito capítulo 1, versículo 15. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. El apóstol se refiere a los puros. Los puros representan a los que están libres, hermanos, de imperfecciones morales. Es decir, a los que conocen la pureza del Evangelio, la viven y la ponen por obra. A eso se está refiriendo el apóstol. Tito capítulo 1, versículo 15. Pero también, hermanos, se distingue a los que no son puros. Los que no son puros, hermanos, los que tienen una conciencia corrompida, usted los nota por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de mirar, por su manera de comportarse y por sus pensamientos. Ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo su conciencia está sucia, está corrompida, porque tienen ese tipo de desviaciones que el adversario pone, hermanos, para que sea un tropezadero para nuestra vida. En el versículo 16 de Tito 1, la Escritura sigue diciendo, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los impuros. Pero con los hechos lo niegan. ¿Se da cuenta? O sea, muchos dicen conocer de las cosas de Dios. Dicen amar a Dios. Dicen obedecer su ley moral de Dios. Pero sin en cambio, con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia corrompida. ¿Y qué es lo que ocasiona en ellos? Lo que la Escritura dice. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y todo esto por qué? Porque tienen una conciencia corrompida. Tal vez digan que conocen la palabra de Dios. Y tal vez sí la conozcan, pero no la ponen por obra. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Nos habla, hermanos, de que el Evangelio no lo ponen por obra. Lo conocen, pero no lo hacen. Porque su conciencia, hermano, está corrompida. Porque su conciencia está cauterizada. La palabra cauterizar, hermano, significa una marca. Cuando los esclavos eran marcados por sus dueños, con un hierro caliente, les imprimían una imagen, un número o una marca. Eso significa cauterizar. Entonces, en el área espiritual, cauterizar significa una marca. Y quien cauteriza la mente, hermanos, es la marca del enemigo. Por eso hablamos de la conciencia cauterizada, porque han sido marcados por la maldad. Por eso Pablo nos exhorta a tener una conciencia limpia. Aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, la Escritura sigue diciendo, y aquí nos está exhortando el apóstol, hermanos, a tener una conciencia limpia. Es decir, el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios, las debemos de comprender, las debemos de vivir, las debemos de poner por obra. Y eso es tener una conciencia limpia. Cuando usted tiene una conciencia limpia, hermanos, muchas veces usted es amonestado por cosas que dice, por palabras de cómo se expresa o simplemente de actos deshonestos. Cuando el cristiano, hermanos, cae en ese tipo de cosas, su propia conciencia lo acusa. ¿Por qué?
porque está usted saliendo, hermanos, de lo que Dios manda. Cuando usted, hermanos, falsea o miente, usted está adulterando, infringiendo una ley de Dios. El 9º mandamiento que dice que no debemos de mentir. Y cuando usted lo hace por alguna circunstancia, hermanos, su conciencia a usted mismo le redarguye, lo amonesta. ¿Por qué? Porque si está usted saliendo del conocimiento que tiene con Dios, y ahí es donde su conciencia actúa en usted, lo amonesta. Y ahí es donde usted rectifica, se arrepiente y pide perdón. Eso es lo que la conciencia limpia hace en el cristiano. Pero aquel que es amonestado por su propia conciencia y no entiende, no corrige, no pide perdón, no se pone a cuentas, es porque su conciencia, hermano, está corrompida, porque su conciencia está cauterizada y porque usted simple y sencillamente está faltando a las cosas de Dios, pero porque usted así lo decidió. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. La Escritura dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí el apóstol Pablo habla de que todos aquellos que están expuestos a escuchar cualquier viento de doctrina extraño o escuchar como lo dice la palabra, a espíritus de demonios y a doctrinas que están fuera de la voluntad de Dios, entonces, hermanos, su conciencia está cauterizado porque prestan oído para seguir ese tipo de doctrinas y de enseñanzas. Como el apóstol Pablo, ya lo leíamos. El apóstol Pablo tenía el conocimiento de Dios, fue educado en las cosas de Dios, conocía la ley de Dios, conocía la ley moral, pero sin en cambio su conciencia estaba cauterizada y seguía las doctrinas de los fariseos, de los judíos, de los rabinos, porque tenía la mente cauterizada. Por eso él cuando se convierte tiene que hacer revelación y entonces su conciencia que estaba corrompida se convierte en una conciencia limpia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está instruyendo. Por eso la Escritura dice, hermanos, que la conciencia cauterizada obra en las cosas del maligno. Porque aún teniendo el conocimiento de Dios, tienen cauterizada la conciencia, es decir, hacen cosas malas. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña a que a pesar del conocimiento que tenemos de las cosas de Dios, debemos de obedecer para que nuestra conciencia sea limpia, esté purificada y que hagamos y pongamos por obra el conocimiento que tenemos con Dios. Y cuando fallamos, como lo hemos dicho, hermanos, nuestra conciencia nos va a amonestar para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y ponernos en el camino de la verdad y de la justicia de Dios. Por eso, hermanos, hemos titulado este tema, La conciencia es un testigo silencioso. Porque el único que escucha la voz de su conciencia es usted mismo. Y por lo tanto, ese testigo que tenemos dentro del mismo hombre, hermanos, es el que nos amonesta para dejar de hacer lo malo y para obedecer y seguir el camino que Dios nos ha dejado a través de este santo libro. La conciencia es un testigo silencioso. Amén. Estamos llevando en este día el matrimonio. Estamos pidiendo al Señor que en este día que se lleva el culto familiar, nuestra conciencia, hermanos, es la que nos guía, hermano, y nos avisa lo bien que estamos o lo mal que estamos.
En el hogar, hermanos, es donde más guerra hay, porque sabe el enemigo que el hogar es de Dios. El trato que se da al hombre y a la mujer como matrimonio, muchas veces se abusa tanto uno como el otro. Y tu conciencia te acusa y sin embargo eres indiferente. O cuando usamos palabras que ofenden a nuestros hijos o les ponemos sobrenombres. Ahí está también tu conciencia, hermano, hablándote que lo que estás haciendo no es grato para Dios. Nuestra conciencia muchas veces está cauterizada. Que en este día, hermanos, que la familia se lleva en las manos de Dios. Muchas veces, hermanos, pedimos al Señor su bendición, pedimos un cerco protector, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos luz, tenemos, hermanos, la palabra sagrada que es la que convence nuestro corazón, tenemos la presencia de su Santo Espíritu. Y sin embargo, hermanos, no obedecemos, no hacemos las cosas que Dios nos manda. Y nuestra conciencia nos dice que estamos mal. Nuestra conciencia nos incomoda, hermanos, porque no tienes paz. Estás dudando que lo que hiciste y lo que dejaste de hacer está trayendo, hermanos, está trayendo problemas en tu hogar. Porque tu conciencia te está diciendo que estás mal, que debes de corregirlo. Este día, hermanos, se lleva la conciencia testigo silencioso. Y es solamente entre tú y tu conciencia la que te está mostrando que estás mal, que ofendes, que lastimas. Aún conociendo la luz, quieres hacer tu voluntad y no la de Dios. En este día, hermanos, en los cuales llevas oraciones, llevas súplicas al trono de la gracia, lo primero, hermano, que debemos de pedir a Dios que nos ayude, hermano, para que nuestra conciencia esté limpia ante Dios y que ninguna acusación venga. Que este día que estamos llevando la familia, pongámonos a cuentas con Dios. Tu conciencia te acusa, mi conciencia me acusa, porque hay cosas que estamos haciendo y no son gratas para Dios. Tanto el hombre como la mujer, que tenemos el hogar, la familia, que estamos guiando a nuestros hijos y permitimos muchas veces cosas que ofenden a Dios y nuestra conciencia nos dice que eso está mal y sin embargo lo seguimos haciendo y queremos una bendición, pero esa bendición se estorba porque nosotros no estamos obrando con claridad. El pecado en medio de nosotros está y la conciencia te dice que eso está mal y sin embargo lo ignoramos. El Señor constantemente nos dice, ven y ponte a cuentas, porque tu conciencia silenciosa te está hablando en este día. Pidamos este día, hermanos, que la gracia de su Santo Espíritu nos dé convencimiento y nos dé claridad de mente para que lo que estemos llevando en el hogar sea grato para Dios. La conciencia, testigo silencioso. Solamente tú y Dios sabemos nuestra falta. Pongámonos a cuentas, porque la conciencia nos habla. La conciencia nos dice, ¿es bueno o es malo? Cuando es malo no tienes paz. Estamos viviendo a nuestra forma y no a la manera de Dios. Tu hogar no está guiado por Dios, está guiado por tu voluntad y la voluntad de Dios la quiere formar en tu casa. Culto familiar. Mi casa y yo serviremos al Señor, pero con una conciencia limpia, no con una conciencia cauterizada de maldad. Estamos llevando en este día la familia. Solo tú y Dios sabe lo que realmente estás pasando. No podemos engañar a Dios. Dios conoce lo que realmente somos. Pide con sinceridad. Recordemos que una oración sincera y ferviente, el Señor escucha. Conciencia limpia. Amén. Así Amén. es. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos instruye, nos guía a todo aquel que está dispuesto a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Amén. En algunas ocasiones, hermanos, también hay circunstancias
que por alguna situación en especial, algunos no han sido instruidos de una manera cristiana o con el temor de Dios en su hogar. No han tenido esa oportunidad por diferentes situaciones. Entonces, la conciencia que ellos han ido adquiriendo a través de la educación o de las experiencias que han tenido en su propia vida, hermanos, han ido moldeando su carácter. Y a pesar de no conocer de las cosas de Dios, hermanos, en su misericordia el Señor ha hecho provisión para aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir una instrucción cristiana desde su niñez. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos no tienen el conocimiento de Dios, pero sin en cambio han pecado en su vida? ¿Cómo van a ser juzgados? ¿Cómo sus actos, hermanos, delante de Dios van a ser tomados? Bueno, la misma Escritura nos los va a decir. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y el versículo número 12, la Escritura dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Dice, todos los que sin ley han pecado, es decir, todos aquellos que no han conocido de la ley de Dios. La Escritura dice, sin ley también perecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que tenían de las cosas de Dios. Porque Dios es justo. Dios no puede tomar un juicio de alguien que no conocía la ley. Y luego nos da la contraparte. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que para el cristiano, para el creyente, que ha sido instruido en las cosas de Dios, que su conciencia ha moldeado su carácter, pero que no hace lo que Dios dice, entonces la Escritura dice que van a ser juzgados por la ley, porque ellos conocían y ellos infraccionaron la ley. Pero aquí donde vamos a resaltar, hermanos, es aquellos que no han conocido la ley de Dios, pero que han cometido faltas. Y la Escritura es muy clara, porque dice que ellos van a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que tenían de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Aquí en el versículo 14, la palabra de Dios sigue diciendo, porque cuando los gentiles, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, y cuando dice gentiles se está refiriendo a los no creyentes, que no tienen ley, porque la han rechazado, porque no la conocían o porque han apostatado, hacen por naturaleza lo que es la ley. Y aquí vamos a enfatizar. Dice que aquellos que no han conocido la ley y que han cometido faltas en su pasado, hemos leído que Dios los va a juzgar por el conocimiento que tenían de las cosas de Dios. Pero Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, dice que por naturaleza hacemos lo que es de la ley. Es decir, aunque yo no conozca de la palabra de Dios, cuando yo fui creado, como fui creado a la semejanza de Dios en su pureza y en su carácter, quiere decir que no hay pecado en mi vida. Porque Dios, hermano, no nos hizo pecadores. Dios nos hizo inocentes. Pero sin en cambio, no hemos tenido la oportunidad de haber sido educados en los caminos de Dios y entonces esa inocencia se va perdiendo por el pecado. Pero es importante lo que estamos leyendo porque hacen por naturaleza lo que es la ley. La ley de Dios, hermanos, está en nuestro corazón. Es por eso que todos, hermanos, nacemos con tendencias a pecar, pero no nacemos pecadores. Y ahí depende, hermanos, de cada uno, de cómo es educado, de cómo es instruido en su hogar, para que desarrolle una conciencia limpia y su caminar delante de Dios y delante del mundo sea en pureza y santidad. Y sigue diciendo la Escritura, estos, aunque no tengan ley, estos quienes, los gentiles, los no creyentes, los que no han aceptado la palabra de Dios, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué?
porque su conciencia, que es limpia, porque así fueron creados, los acusa. Por eso decíamos que nadie nace siendo malo, sino que todos estamos propensos, hermanos, a moldear nuestro carácter por el conocimiento que nos es inculcado en nuestro hogar, pero sobre todo por el conocimiento de la palabra de Dios. Dios, hermanos, es bueno y hace provisión para todos. En el versículo 15 de aquí de Romanos 2, la Escritura sigue diciendo, mostrando la ley escrita en sus corazones. ¿Quiénes? Los gentiles. Por lo tanto, la Escritura nos está diciendo que todos tenemos la ley escrita en nuestros corazones y que aquellos que no les ha sido revelada hacen por naturaleza lo que es la ley, dando testimonio su conciencia. ¿Se da cuenta? O sea, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, hermanos, nuestro testimonio, nuestra propia conciencia. Por eso mencionábamos que la conciencia es un testigo silencioso. Porque tenga usted conocimiento de Dios o no tenga usted conocimiento de Dios, su conciencia lo va a acusar o lo va a defender. Porque así dice la Escritura. Sus razonamientos, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de hablar. Así que no hay pretextos, hermanos, para hacer el daño, para hacer el mal. Porque si usted no conoce de las cosas de Dios, por naturaleza la ley está escrita en su corazón y usted tiene tendencias a tener una conciencia limpia. Y si conoce usted las cosas de Dios y así fue instruido, entonces no hay pretextos para tener una conciencia corrompida. No nos desviemos de nuestro proceder, de lo que Dios nos ha revelado y de nuestra conducta. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos anima a tener una conciencia limpia, como el mismo apóstol así lo decía, aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 24 y el versículo 16, la Escritura lo dice. Dice, por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo estaba dando testimonio de su propia vida porque era acusado por los mismos judíos a los cuales una vez él perteneció por predicar el Evangelio. Sin en cambio él, después de la conversión, hermanos, toda la enseñanza que recibió en su hogar de las cosas de Dios, donde su conciencia se había corrompido por seguir las enseñanzas rabínicas y de los judíos, se transformaron por el poder de Dios y entonces su conciencia, hermanos, se limpió. Y esa es la oportunidad que Dios nos da. Y cuando Pablo supo diferenciar, hermanos, entre obedecer y no obedecer a Dios, entonces su conciencia, que ya había sido limpiada, siempre procuraba tenerla limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros delante de los hombres, por el poder del Espíritu. Amén. Por eso Pablo, hermanos, se esforzaba en poner por práctica lo que es su buena conciencia, ya reformada, ya purificada, porque así se lo dictaba su propia fe y su propio conocimiento que tenía de la ley de Dios ante los hombres. Por eso, hermanos, podríamos aquí poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una conciencia limpia y nos comprometemos en esa conciencia a orar por otros, lo tenemos que hacer. Porque si usted dice, voy a orar por ti y no lo hace, su conciencia está corrompida. Pero si usted se compromete a obedecer en las cosas de Dios, entonces lo que usted diga lo tiene que cumplir. Por eso, hermano, nuestra conciencia nos delata. O sea, no nada más es decir, voy a orar por ti para salir o para justificar. Y no lo hace usted.
Esa es una irresponsabilidad delante de Dios. Y ese es un ejemplo que ponemos porque es nuestra vida cotidiana. Aquí en Hechos capítulo 23 y el versículo 1, la escritura dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, cuando él era perseguido, cuando él era señalado por el Evangelio, que antes no ministraba, sino después de su conversión, dijo, varones hermanos, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero recordemos lo que hemos leído del testimonio de Pablo, que Pablo tuvo periodos, hermanos, que lo condenaban, porque perseguía, porque mataba, porque metía a la cárcel a los cristianos. Pero sin en cambio, aquí él está diciendo, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y se está refiriendo al día de su conversión hasta el día presente. A eso se está refiriendo. Entonces, su pasado, como el pasado de nosotros, que ha sido de problemas, que ha sido lleno de tropiezos, de errores. Ese pasado, hermanos, lo tenemos que depositar en las manos de Dios para que nuestra conciencia quede limpia, para que deje de ser una conciencia corrompida y para que no sea un estorbo en nuestra vida. Y así como Pablo, hermanos, decía que desde su conversión hasta su día presente, él tiene una conciencia limpia. Ese debe de ser el ejemplo para cada uno de nosotros. No tenemos por qué estar viviendo de un pasado que nos condena. Si es que nos hemos convertido, transformados por el poder de Dios. Por eso Pablo decía, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y es lo que tenemos que hacer. Aquí en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo número 12, la escritura sigue diciendo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Se da cuenta? Uno es honrado, hermanos, por Dios cuando lo obedecemos. Amén. Nosotros estamos bajo la gracia divina cuando lo obedecemos. Y es la propia conciencia, hermano, lo que hemos estado diciendo, la que nos acusa o la que nos condena, porque está escrito, ya lo leímos. Por eso Pablo decía, o sea, si yo tengo algo de qué gloriarme, es de que el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Y aquí podemos notar que hay dos tipos de conciencia. La conciencia que Pablo tuvo en algún tiempo, que fue influenciada por sus creencias religiosas, por el judaísmo y las enseñanzas rabínicas, o sea, la enseñanza del hombre, y la conciencia que proviene de Dios, como él lo dice, con sencillez y sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea que el testimonio, ¿dónde empieza? El testimonio empieza en su casa. Amén. No afuera, Amén. dentro de su hogar. Amén. Por eso vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, Amén. recordando cómo la propia conciencia luego nos acusa. Recordemos, cuando los hijos de Jacob, hermanos, vendieron a José, pasó ahí una situación, hermanos, donde la misma Biblia no lo relata, de cómo ellos abusaron de su fuerza, de su poder, y llenos de envidia venden a su hermano. Engañaron a su padre. Pero tiempo después, hermanos, el Señor en su misericordia, hermanos, sale a la luz todo lo que habían hecho, pero mientras tanto su conciencia los acusaba. Génesis capítulo 42, versículo 21, la escritura lo dice. Y decían el uno al otro, después de que habían vendido al hermano, unos lo querían matar. Verdaderamente hemos pecado
contra nuestro hermano. ¿Se da cuenta hasta cuándo reaccionaron porque su conciencia los acusaba? Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dios, hermanos, tuvo que tomar su justicia de una manera fuerte, y a los años de haber transcurrido este hecho de que lo vendieron y lo dieron por muerto y engañaron al propio Padre, su conciencia los acusó durante todo ese tiempo. Y llegó un momento, hermanos, de que ellos se dieron cuenta de que habían actuado de una manera injusta. La conciencia, hermanos, acusó a los hermanos de José, que habían hecho fingir su muerte, y reconocían que esa mala obra les traería consecuencias. Dios es justo, hermanos. Dios es justo con cada uno de nosotros. Dios es justo, hermanos, también conforme al conocimiento que tengamos de Dios y conforme a la conciencia que ha ido formando nuestro carácter para ser genuinos, para ser honestos, para ser temerosos de Dios y para poner por obra, hermanos, la justicia que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Por eso es de que nuestra propia conciencia, hermanos, o nos acusa o nos condena. Y ese es el testigo silencioso que está dentro de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí en Romanos capítulo 14 y el versículo 12, nos da estas palabras: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No hay pretexto para decir yo no lo sabía. Y si usted no lo sabía, lo hemos leído por la Biblia, que la ley natural que Dios puso en nuestro corazón, que fue su palabra, es la que nos va a llevar a tener una conciencia limpia. O sea que aunque yo diga no conozco o no conocía yo de las cosas de Dios, por eso cometí esta falta, entonces usted va a ser juzgado, hermanos, de acuerdo a su conciencia, a su ley natural, que es la conciencia que Dios puso en nuestro corazón. O sea que no hay pretexto. Yo no sabía, pero ahora que sabe, con más razón, usted tiene que obedecer de las cosas de Dios. Por eso, hermano, en asuntos de conciencia, cada persona es responsable ante Dios y solamente ante Dios, de sus actos, de su manera de actuar, de su manera de ser. Por ello, ahora que tenemos la oportunidad de limpiar y purificar nuestra conciencia mediante el poder de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Amén. Nuestro deseo, como siempre, es de que escuchemos la voz de Dios a través de lo que hemos leído en su santa palabra. Amén. Romanos 14:2. Cada uno dará cuenta de lo que hicimos. ¿Cómo está tu conciencia? Solamente tú y el Señor lo saben. Pidamos, hermano, que lo que se lleve en el hogar esté establecido en el orden de Dios. Vivamos con una conciencia limpia. Cada uno de nosotros como padres tenemos que dar cuentas a Dios de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Vamos a poner la oración en este día en las manos de Dios. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia pedimos ante todo el perdón. Nuestra conciencia, Señor, demanda que lo que hacemos, Señor, no es grato para ti. Y rogamos que nuestra conciencia esté limpia, Señor. Que des gracia, Padre, para que podamos comprender, para que la luz de tu verdad penetre en los hogares, en las familias. Ayúdanos, Señor mío, para que lo que se lleve en el hogar esté basado a un escrito está. Da favor, Señor, en el matrimonio. Da favor en el padre y en la madre. Oramos ante todo para que la luz de tu verdad, la luz de tu presencia nos ilumine y nos des gracia, Padre, para que lo que se lleve en el hogar sea porque tú lo has demandado. Te pedimos ante todo por nuestros seres queridos, por nuestros hijos y nietos, y rogamos tu bendición para cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Señor, por este tiempo de familia y pedimos por los matrimonios, los hogares y las familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que Dios bendiga a tu hogar, a tus hijos y a tus nietos. Bendiciones.